Las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles, a través de ellas nos enseña Dios. Las dificultades y las crisis son utilizadas por Dios para que se cumpla su propósito. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Te invito a que me acompañes, que leamos juntos Génesis capítulo 42. Está allí papá Jacob con sus hijos, nuevamente la escena de la familia. Versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Frente a una crisis, una falta de alimento, la crítica, por así decirlo, de Jacob hacia sus hijos es: ¿por qué no hacen nada? Y hay tiempo para esperar, hay tiempo para quedarnos quietos y hay tiempo para actuar. Hay cosas, situaciones específicas que requieren de acciones inmediatas, pero siempre y cuando esas acciones, esos pasos que se toman, no pasen por encima principios de Dios ni vayan en contravía de la voluntad divina. Jacob le dice a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué no hacen nada? Versículo 2. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Se había escuchado, había corrido la información de que en Egipto había comida. No solamente Egipto estaba padeciendo hambre para aquella época, sino la región compuesta entonces por otros países. Se escuchaba que en Egipto había comida, entonces iban personas de otros lugares a comprar comida allí. Jacob de alguna manera se entera y se lo dice a los hijos. Tal vez ellos también lo habían escuchado, pero Jacob está preocupado por su familia. Él está actuando como un padre con una responsabilidad, pero también a la vez con autoridad, porque envía a sus hijos y ellos obedecen. Vemos que ellos hicieron caso a Jacob. Ellos descendieron a Egipto. Versículo 3 dice: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo de Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Recordemos, dice hermano de José porque Benjamín y José eran hijos de Jacob, al igual que sus hermanos, pero ellos coincidían en la misma madre, Raquel. Raquel era la mamá de José y Raquel era la mamá de Benjamín. Entonces por eso dice hermano de José. Pero siendo el menor Benjamín y teniendo el antecedente de lo que había supuestamente pasado con José, que una fiera lo había devorado, según se le presentó la información a Jacob años atrás, y donde se le mostraba la túnica de colores completamente destrozada y con sangre. Se le hizo creer que había muerto y esto marcó el corazón y la vida de Jacob. Tal vez se volvió un padre sobreprotector en cuanto a su hijo Benjamín. Él tiene cuidado de que no le pase lo mismo. Tal vez le acontezca algún desastre si va con ustedes, más bien que se quede aquí. Y de alguna manera, el cuidado que no tuvo hacia José se esmera tenerlo hacia Benjamín. De alguna manera, no se da a un hijo algo y se espera frente a la pérdida de él poderlo
reemplazar o poderlo de alguna manera reparar dándole al hijo vivo lo que no se le dio al supuesto hijo muerto. El cuidado del papá hacia Benjamín llevó a que se quedara en casa y ellos fueran para Egipto. Interesante ver, por un lado, la actitud de cuidado, de estar pendiente de las necesidades de su familia de parte de Jacob y la autoridad con la cual habla a sus hijos. Por otro lado, los hijos, si papá no les habla, parece que se quedan quietos, pero a la vez atienden a la voz de su padre y obedecen lo que él les dice en aquel momento. Vayan a Egipto, les dice, y eso hicieron, lo vemos iniciando el versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, versículo 5. Así que ellos obedecieron. Pero todo esto está en el marco de Dios obrando donde hay hambre, donde hay escasez, que fue la razón por la cual los hermanos de José llegaron a Egipto. Si la escasez y el hambre no se presenta, los hermanos no llegan a Egipto. Pero todo estaba conducido por la voluntad de Dios, por el obrar de Dios a través de situaciones críticas, difíciles, se cumple el propósito divino. Dios quería que los hermanos de José fueran a Egipto y los hermanos de José fueron a Egipto. Dios había revelado tiempo atrás, años atrás, a través de un sueño, que un día ellos se inclinarían delante de José, y así fue. Como un día, el pueblo de Israel, que un día vendió al Señor, lo rechazó, dijo, no lo queremos, un día habrá pueblo de Israel que reconocerá al Mesías y se inclinarán delante de él. Que el Señor bendiga tu vida.